Buenos días muchachos, en este video vamos a ver la actividad de la semana 8 de Matemáticas 3. Trata sobre aplicaciones de la trigonometría y las razones trigonométricas. ¿Ok? Dice, nota importante, para realizar el ejercicio 1 de esta actividad deberás revisar los conceptos y ejemplos resueltos de la página 125 y 126 de tu libro de texto, además de los apoyos teóricos visuales que están en la sección de recursos de la plataforma de Moodle. Los ejercicios 1 y 2 son de resolución de triángulos rectángulos, ejercicios 4.5 de la página 127 de tu libro de texto. Vamos a resolver un ejemplo de los ejercicios de cada uno. En este caso dice, encuentra la medida indicada. Vamos a tomar, voy a tomar el ejercicio número 1, lo paso a la parte del Paint para poder hacer las anotaciones. Voy a dejar del lado derecho, en este caso, las razones trigonométricas que vamos a utilizar. Tenemos las razones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ok? Y su razón y su división, que seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ok? Vamos a escoger un ejercicio, cualquiera de estos, para poderlo resolver. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el ejercicio, el inciso C. Entonces voy a borrar todos los demás para que no me estorbe y quedarme solamente con el inciso C. Pero creo que el inciso C, bueno, vamos a resolver el inciso C. ¿Ok? Entonces, para el inciso C, me están pidiendo que encuentre este lado llamado B, ¿ok? Y me dan la medida de este ángulo que es de 28 y este ángulo que, bueno, ya sabemos que este ángulo rectángulo es de 90 grados y la medida de unos de sus lados que es de 16, ¿ok? Sabiendo eso, yo lo primero que voy a hacer es nombrar los lados del triángulo de acuerdo al ángulo que me están dando. Me están dando este ángulo de 28, entonces lo que yo voy a hacer es nombrar los lados del triángulo de acuerdo a ese ángulo. Entonces, el lado más grande siempre va a ser la hipotenusa. El lado que está pegado al ángulo es el cateto adyacente y el lado que está enfrente del ángulo viene siendo el cateto opuesto. ¿Ok? Sabiendo eso, yo voy a tomar los valores que me están dando. Me están dando la medida del ángulo y me están dando el cateto adyacente. Y me piden el cateto opuesto. Entonces yo voy a buscar una razón trigonométrica que utilice el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces reviso en la parte de las razones trigonométricas y me doy cuenta que la razón trigonométrica tangente y la razón trigonométrica cotangente son las que utilizan el cateto opuesto y el cateto adyacente a la vez. En este caso, vamos nosotros a utilizar todo el tiempo en las primeras tres razones trigonométricas que aparecen aquí. Con estas tres podemos resolver cualquier problema. ¿Por qué sugiero utilizar estas tres? Porque estas tres vienen en la calculadora y vienen en su libro de texto. Las otras se pueden utilizar también del mismo modo, pero algunas calculadoras no la manejan o no las traen integradas en sus funciones. Entonces vamos a utilizar las primeras tres y para este ejercicio específicamente vamos a utilizar la razón trigonométrica de tangente. Entonces decimos que tangente, poner negro, que tangente del ángulo, ¿ok? Que en este caso sabemos que la tangente del ángulo es 28, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vemos que el cateto opuesto yo no sé cuánto vale. Entonces vamos a decir que vale X y el cateto adyacente vale 16. Entonces pongo los valores y aquí ya tenemos una ecuación. ¿Ok? Tenemos que la tangente de 28 es igual a X sobre 16. Ahora lo que vamos a hacer
es despejar la ecuación para poder que nos quede sola la variable x. Entonces, ¿qué le estorba en este caso? Este 16 está dividiendo la variable x, lo voy a quitar de aquí y lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces, en la parte de abajo digo que el 16 va a multiplicar a la tangente de 28 grados. Y eso va a ser igual al valor de x, que en este caso es el cateto opuesto y es el lado b que nos están pidiendo. Luego, lo que sigue es saber identificar cuánto vale la tangente de 28. ¿Ok? Para esto sugiero, podemos hacer dos soluciones. Irnos directamente a la calculadora y obtener la tangente de 28, que es 0.5317. O si no tenemos una calculadora científica a la mano inmediata, podemos irnos al libro de matemáticas, a la página 113, donde tenemos aquí las razones trigonométricas, las tres primeras, seno, coseno y tangente, y lo que hay que hacer aquí es buscar el punto de cruce entre el ángulo y la razón trigonométrica que estamos buscando. Recuerden que el ángulo que estamos buscando es de 28, entonces nos vamos hasta el valor de 28 y nos vamos a la columna de la tangente, que es 0.5317, lo mismo que en la calculadora. Entonces ese valor lo sustituimos en donde dice tangente de 28. Entonces queda sustituido y me quedaría 16 que multiplica a 0.5317. 0.5317 y eso va a ser igual al valor de x. ¿Ok? Sacamos la calculadora de nuevo y resolvemos. Entonces decimos que 16 multiplicado por 0.5317 es igual a 8.5. Entonces ya terminamos y resulta que el valor de x es igual a 8.5. Entonces el lado b, que es el cateto opuesto en este caso, va a ser de 8.5. ¿Ok? Así es como vamos a resolver esta primera parte o el primer ejercicio que viene en las actividades de la semana 8. Ahora vamos a ver los ejercicios de la semana 8, pero ahora los segundos que vienen aquí. Aquí vienen las razones trigonométricas que las agregué yo para tenerlas a la mano. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. En algunos triángulos nos dan, como el inciso D, nos dan solamente los valores y nos piden encontrar los ángulos y los lados del triángulo. ¿Ok? Yo voy a tomar estos ejercicios, como esta es una imagen, voy a copiar solamente la imagen y voy a resolver, por ejemplo, el inciso F, que trae solamente valores. Entonces, me regreso para acá, copio la imagen, me voy al Paint, ¿ok? Y aquí tenemos el triángulo. Entonces aquí vamos a borrar todo lo que quedó en el anterior que no ocupamos y vamos a dejar solamente en este caso el inciso F para poderlo resolver. Entonces tomamos el inciso F y vamos a hacerlo un poquito más grande para poder que se vea. ¿Ok? En el segundo paso, en estos ejercicios, me piden encontrar todos los ángulos del triángulo. Primero empezamos con el más sencillo, que es este que está dentro de aquí. Sabemos que es de 90 grados. ¿Ok? Entonces el más sencillo es el de 90 grados. Tenemos también que la hipotenusa, en este caso el 5 viene siendo la hipotenusa, me vale 5 y me piden uno de los lados del cateto. ¿Ok? Recordando un poquito el teorema de Pitágoras, lo que yo voy a hacer, lo que me dice Pitágoras es que el cateto 1 al cuadrado, o sea 3 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Ok? Decimos que este 3
va al cuadrado y este 5 al cuadrado. Recuerden que esta parte significa que si yo dibujo un cuadrado de este lado, resulta que la suma de esas áreas va a ser igual al cuadrado más grande. Entonces, estando aquí, yo digo que el cuadrado de este lado, el área, vale 9, que es lo que va aquí, y el área de este lado, que no sé cuánto vale, va acá, y el área, que en este caso del cuadrado más grande es 25, va a ir aquí. ¿Ok? Hacemos la sustitución y decimos que 9 el área del cuadrado del 3 más el área del otro cuadrado que no sé cuánto mide va a ser igual a 25. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar qué número debe ir aquí. 9 más cuánto me da 25. ¿Ok? Y resulta que 9 más 16 me va a dar 25. Entonces yo ya sé que el área de este cuadrado más grande va a ser de 16. ¿Ok? Entonces el área de este cuadrado, si yo lo dibujo, tiene que ser de 16. Pero a mí no me interesa a mí cuánto debe ser el área de este cuadrado. A mí lo que me interesa es cuánto mide este segmento. Entonces lo que sigue aquí es, nosotros agarramos el 16 y le sacamos la raíz cuadrada. Sacamos la calculadora, le decimos acá a la calculadora que queremos la raíz cuadrada de 16 y resulta que es 4. Bueno, se borró. 16 la raíz cuadrada. ¿Ok? Y tenemos que es 4. Entonces ya tenemos que en uno de sus lados, el lado de acá de abajo, va a medir 4. ¿Ok? Ya tenemos una parte de lo que nos está pidiendo, pero hay que recordar bien lo que nos pide el ejercicio número 2, que dice, este es de la semana 6, ¿ok? Dice el ejercicio 2 que debemos de encontrar, determina lo faltante, lados o ángulos, o sea que tenemos que encontrar todos los lados, que ya los tenemos, y todos los ángulos de este triángulo que tenemos aquí. Un lado mide 3, el otro lado mide 5, que ya lo tenemos, otro lado mide 4, ¿ok? Lo que sigue es, yo voy a encontrar el ángulo este, lo voy a marcar en rojo, ¿ok? Este ángulo B, que lo estoy marcando en rojo, me interesa encontrar ese ángulo, ¿ok? De acuerdo a ese ángulo en rojo, yo voy a mencionar todos sus lados. La hipotenusa sigue siendo la misma. Las que cambian es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, el que está pegado al ángulo es el cateto adyacente y el que está enfrente es el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces yo puedo tomar cualquier razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, para encontrar la medida de este ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo agarro seno, yo digo que seno, vamos a poner en negro, que seno del ángulo que estoy buscando va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí el cateto opuesto me vale 3, entonces tiene que ser 3 dividido entre la hipotenusa sobre 5. ¿Ok? Entonces, seno de ese ángulo va a ser 3 sobre 5. ¿Ok? Entonces aquí vamos a resolver y decimos que 3 sobre 5, ¿cuánto es? 3 dividido en 5 es 0.6. Entonces buscamos aquí, decimos que seno del ángulo es igual a 0.6. ¿Ok? Aquí podemos hacer dos cosas, sacarlo con la calculadora o irnos a la tabla del libro. ¿Ok? Vamos a buscar, ahora no vamos a buscar en el ángulo, vamos a buscar en el resultado de seno. Por ejemplo, seno, en esta columna de seno voy a buscar el valor más cercano a 0.6 y podemos ver que el valor más cercano a 0.6 me lo da un ángulo de 37 grados. Entonces yo digo o puedo decir que tenemos un ángulo seno de 37 grados, va a ser 0.6. ¿Ok? O puedo también sacarlo con la calculadora. Tengo que buscar en la calculadora un botón que se llama seno a la inversa, sen a la menos 1 dice, y
voy a seno a la menos 1 de 0.6, es lo que tengo que buscar. Pero aquí tiene que decir sen a la menos 1, ¿ok? Entonces yo voy a sacar este resultado y el resultado de eso va a ser igual al ángulo que me debe dar cerca de 37. Sacamos la calculadora, ¿ok? En esta calculadora yo le voy a aplastar este botón que dice inventario o INB y aquí me parece seno sin de la menos 1. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es poner 37 no, el valor 0.6 y le aplasto seno a la inversa, no le puse bien, 0.6 y le aplasto seno a la menos 1 y me da el ángulo exacto, el que debe de ser, 36.86, ¿ok? Entonces el ángulo exacto del ángulo B es 36.86, ¿ok? Estos dos yo lo voy a considerar como correcto, los dos valores, aunque parecerían diferentes, pero hay poca diferencia por los puntos decimales que se pueden generar, ¿ok? Entonces aquí decimos que el ángulo B va a medir 37 grados. No batallar, vamos a agarrar los valores cerrados, 37 grados o 37.8 si ustedes gustan, 37 grados. Y para encontrar el otro ángulo, lo vamos a marcar en color verde, digamos este. Ya no ocupamos sacar las razones trigonométricas. Es más sencillo decir que el ángulo de 90 más el ángulo de 37 más el ángulo de color verde debe ser igual a 180, ¿ok? Y el valor que me falte aquí, el valor que debe ir aquí, que sería 90 más 37 es igual menos 180. Entonces aquí me debe dar como resultado 53. Entonces el ángulo de color verde, este de acá de arriba, debe medir 53. ¿Ok? Y así es como van a encontrar los valores que les están pidiendo en el inciso número 2. ¿Ok? Continuamos resolviendo los ejercicios. Los demás ejercicios de aquí se resuelven igual. Van a ocupar teorema de Pitágoras, van a ocupar razones trigonométricas y van a ocupar la propiedad de los triángulos, que la suma de los ángulos internos es de 180. Igual sugiero que vean los videos. Ahora, si tenemos el ejercicio, por ejemplo, para el ejercicio 4, bueno, voy a resolver el último ejercicio, que dice un triángulo MNL, que no viene el dibujo, me dice que la tangente de M es igual a 7/5, determina la medida de los lados del triángulo. En este caso, yo voy a resolver, ¿ok? Como no tengo triángulo, yo lo que hago es, voy a tomar este triángulo de arriba y le voy a nombrar, va a ser un triángulo rectángulo y voy a nombrar los lados, ¿ok? Debo de tener mucho cuidado, al ángulo recto, a este ángulo no debe valer M, ¿ok? Porque si vale M, no me va a dar ningún resultado. Entonces, el valor de M puede ser este lado, al lado de arriba o el lado de abajo, cualquiera de los dos. Entonces digo que este es M, este es N y este es L. ¿Ok? Y resolvemos. Me está pidiendo la tangente de M, el ángulo de M. Entonces, sabiendo eso, de acuerdo a este ángulo, voy a nombrar los lados del triángulo. Recuerden que el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. El lado que está pegado al ángulo es el cateto adyacente y el que está enfrente es el cateto opuesto. Después de esto, de nombrar los lados, vamos a irnos a su definición. Tangente del ángulo es igual a 7/5. Me voy al cuadro, ya lo tengo acá marcado en este caso, no lo borré. Y me dice que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, sabiendo eso, el número de arriba es el cateto opuesto y el número de abajo es el cateto adyacente. Entonces, yo lo que hago, lo voy a marcar en rojo. El cateto opuesto me tiene que medir 7. El cateto adyacente me tiene que medir 5. Para poder que salgan
el ángulo este de m sea 7 sobre 5. Entonces los valores los voy a tomar de la fracción que vienen aquí. Y luego, como me pide encontrar solamente los lados del triángulo, los saco de acuerdo a la hipotenusa. 7 por 7, 5 por 5. Entonces sacamos la calculadora, le decimos 7 por 7, que es 49, lo pasé dos veces. 7 por 7, 49, y 5 por 5, que es 25. Entonces yo digo que la hipotenusa es el área del cuadrado de uno de los catetos, que es 49, más el otra área, que es 25, va a ser igual al área de la hipotenusa, ¿ok? Entonces sacamos la calculadora y decimos 25 más 49. Y el resultado es 74. Repito, a mí no me interesa saber el área de un cuadrado que se puede formar aquí. A mí lo que me piden son los lados, el lado, que en este caso es la hipotenusa del triángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es al 74 sacarle la raíz cuadrada. Me voy a la calculadora otra vez, le saco la raíz cuadrada de 74 y me da como resultado 8.6. Entonces la hipotenusa en este caso va a valer 8.6. Y aquí ya tengo todos los lados del triángulo, ¿ok? Y con estos ejercicios que les acabo de mostrar, podemos resolver los demás que vienen en la actividad número 8. ¿Ok? De igual manera, cualquier duda que les surja, cualquier duda que tengan, estoy para servirles y los atiendo en las videoconferencias o por medio de WhatsApp. Y esto sería todo en este video. Que tengan bonito día. Adiós.